El mensaje llegó a las 3:12 de la madrugada. La pantalla del móvil se iluminó, proyectando una luz fantasmal en el techo de mi habitación. Lo agarré de la mesita de noche, entrecerrando los ojos para acostumbrarme al brillo. No tenía remitente, solo un número desconocido. El mensaje era corto, directo y perturbador. ¿Sigues despierto? Me llamo Marcos y vivo solo. Mis padres se mudaron a otra ciudad hace años y mis amigos tienen sus propias vidas, sus propias rutinas. Nadie, absolutamente nadie, me escribiría a estas horas de la madrugada. Lo primero que pensé fue que era un error. Alguien se había equivocado de número. A lo mejor era una broma pesada de algún conocido usando una aplicación para ocultar su identidad. Decidí ignorarlo. Bloqueé la pantalla, dejé el teléfono boca abajo sobre la mesita y me di la vuelta, intentando volver a conciliar el sueño. Pero el sueño ya se había esfumado. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Y si no era un error? ¿Y si alguien necesitaba ayuda? La curiosidad y una extraña sensación de inquietud me ganaron. Cogí el teléfono de nuevo. Estuve a punto de responder, de preguntar quién era, pero algo me detuvo. Una voz en mi interior me decía que no lo hiciera. Mientras debatía conmigo mismo, el teléfono vibró otra vez. El corazón me dio un vuelco. Levanté el móvil con manos temblorosas. El mismo número desconocido. Un nuevo mensaje. Te veo desde aquí. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No era un frío normal. Era un frío helado, profundo, que parecía nacer desde dentro. Me incorporé de golpe en la cama con la respiración agitada. Mis ojos barrieron la oscuridad de la habitación. Todo estaba en su sitio. La puerta del dormitorio cerrada con el pestillo como cada noche. La ventana con la persiana bajada casi por completo, dejando solo una fina rendija por donde se colaba la luz anaranjada de una farola lejana. No había nadie. El silencio era absoluto, tan denso que casi podía oír el zumbido de mis propios oídos. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, aunque no sabía de qué o de quién me estaba escondiendo. Me asomé por la rendija de la persiana. La calle estaba desierta, bañada por esa luz artificial y solitaria de la noche. No había coches, no había gente, nada. Solo las sombras alargadas de los árboles que se mecían suavemente con una brisa que yo no podía sentir. Volví a la cama, intentando convencerme de que solo era una broma de muy mal gusto. Quizás alguien había conseguido mi número y solo quería asustarme. Pero la frase "te veo desde aquí" no dejaba de resonar en mi cabeza. ¿Desde dónde? ¿Desde la calle? Imposible. Vivo en un cuarto piso. El teléfono vibró una tercera vez. El sonido me hizo saltar. Lo miré con auténtico pavor. No te muevas. Esta vez el mensaje era una orden. El nudo que sentía en el estómago se apretó hasta casi dejarme sin aire. Me quedé petrificado en medio de la habitación, sin atreverme a dar un paso más. ¿Qué estaba pasando? Esto ya no parecía una broma. Sentía como si unos ojos invisibles estuvieran clavados en mí, observando cada uno de mis movimientos, cada respiración. La paranoia empezó a apoderarse de mí. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de la madera del suelo sonaba como un paso. Activé la linterna del móvil y el haz de luz blanca cortó la oscuridad como un cuchillo. Apunté a cada rincón, el armario, la silla con la ropa amontonada, la estantería llena de libros. Nada. Todo estaba exactamente como lo había dejado. No había señales de que nadie hubiera entrado. La puerta seguía cerrada con el pestillo, las ventanas también. La sensación de ser observado no desaparecía. Al contrario, se intensificaba. Era como estar en una jaula de cristal. Desesperado intenté llamar a la policía. Marqué el número de emergencias, pero al pulsar el botón de llamada, la pantalla mostró un mensaje que nunca había visto.
Llamada de emergencia no disponible. Lo intenté de nuevo. Nada. Intenté llamar a mi mejor amigo, a mi madre. Sin señal. Miré la esquina superior de la pantalla. Las barras de cobertura habían desaparecido por completo. Ni una sola. Tampoco había wifi. Estaba completamente aislado. El pánico empezó a ser real, tangible. Mi corazón latía desbocado, como un tambor fuera de control. El sudor frío me empapaba la frente. Y entonces el teléfono vibró de nuevo. La luz de la pantalla me pareció más siniestra que nunca. Leí el mensaje. La cámara está encendida. Me quedé helado. ¿Qué cámara? Yo no tengo cámaras en mi casa. Nunca he sido de esos fanáticos de la tecnología domótica. No tengo asistentes de voz, ni cámaras de seguridad, ni nada parecido. O eso creía. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, repasando cada aparato electrónico de la casa. El portátil estaba cerrado en el salón. El televisor apagado. No tenía sentido. La frase era una tortura. ¿Qué cámara? ¿Dónde? Mi mirada, casi por instinto, se desvió hacia la esquina superior de la habitación, justo encima del armario, y entonces lo vi. Durante una fracción de segundo, un diminuto punto de luz roja brilló en la oscuridad, un parpadeo casi imperceptible, como el reflejo de una lente. Me quedé sin aliento. ¿Qué era eso? ¿Un detector de humos? No, el mío estaba en el pasillo. Apunté con la linterna del móvil hacia ese punto, pero el haz de luz era demasiado difuso y no llegaba a iluminar bien la esquina. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Alguien había instalado una cámara en mi propia habitación. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Quién la había puesto? ¿Habían estado observándome todo este tiempo? Viendo cómo dormía, cómo me vestía, viviendo mi vida a través de esa pequeña lente. La idea era tan repugnante y aterradora que sentí náuseas. Iba a subirme a una silla para arrancarla de la pared, para destrozarla con mis propias manos, pero justo en ese momento, la pantalla de mi móvil parpadeó y se apagó. Se quedó completamente negra. Intenté encenderla. Nada. Pulsé el botón de encendido, el de volumen. No respondía. Estaba muerto. Y con él, la única luz que tenía. La oscuridad total me envolvió como una manta pesada y asfixiante. Me quedé completamente a oscuras, solo, con la certeza de que no estaba solo. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Ya no era un silencio vacío, sino un silencio expectante, cargado de tensión. Podía sentirlo, la presencia. De repente oí un sonido, un clic suave, casi inaudible. Venía de la puerta de mi habitación, el clic inconfundible del pestillo al girar lentamente. Pero yo no lo había tocado y estaba solo. El pánico se convirtió en terror puro. Me quedé inmóvil, sin poder respirar, escuchando el latido ensordecedor de mi propio corazón. La puerta empezó a abrirse. Un chirrido lento, agónico, rompió el silencio de la noche. Una fina línea de luz del pasillo, que siempre dejaba encendida, se fue ensanchando poco a poco, proyectando una sombra alargada en el suelo, la sombra de una figura alta y delgada que estaba de pie en el umbral. No podía ver su rostro, solo su silueta recortada contra la luz. Se quedó allí, sin moverse, observándome en la oscuridad, y yo, paralizado por el miedo, solo podía mirar. Mi garganta estaba seca. Intenté gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. La figura dio un paso hacia el interior de la habitación, y la puerta se cerró detrás de ella, sumergiéndonos de nuevo en la más absoluta oscuridad. Lo último que oí fue una risa suave, casi un susurro, justo a mi lado. Si alguna vez recibes un mensaje a las 3 de la madrugada de un número desconocido, no lo ignores. No pienses que es una broma. Y sobre todo, nunca respondas, porque puede que no estés tan solo como crees.
El teléfono volvió a encenderse solo. La pantalla estaba bloqueada, pero un nuevo mensaje apareció, iluminando el rostro de Marcos en la penumbra. Ahora sí me ves. Tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El brillo en la esquina de la habitación, ese destello anómalo que había captado su atención, desapareció de repente. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi antinatural. Cada segundo se sentía como una eternidad en la que nada se movía, nada sonaba, demasiado silencio. Marcos se incorporó con una lentitud calculada, sus músculos tensos. Dio un paso, luego otro, moviéndose con la cautela de quien camina sobre vidrio roto. Se dirigió hacia la esquina donde había visto la luz. El aire allí era frío, más que en el resto de la habitación, pero no había nada, absolutamente nada. Solo la pared lisa y fría bajo la yema de sus dedos. Mientras su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, el teléfono vibró en su mano, un zumbido violento que le erizó la piel. «No mires ahí». El mensaje era una orden, una advertencia. Un sudor frío recorrió su espalda. Se giró, sus movimientos lentos y rígidos como una marioneta, y entonces lo vio. La puerta de su cuarto, que estaba seguro de haber cerrado con pestillo, ahora estaba entreabierta. Una rendija de oscuridad invitándolo a mirar lo que había más allá. El pasillo se extendía como una boca negra y sin fondo. Instintivamente, buscó el interruptor en la pared, presionándolo 1, 2, 3 veces. Nada. La bombilla no encendía, dejándolo a merced de las sombras. Justo en ese momento de vulnerabilidad, el teléfono vibró de nuevo. Cada zumbido un golpe directo a sus nervios. «Estoy más cerca». Un pánico helado se apoderó de él. Retrocedió un paso, alejándose instintivamente de la puerta abierta. Pero el viejo suelo de madera protestó bajo su peso con un crujido largo y sonoro que resonó en el silencio absoluto. Inmediatamente la pantalla del teléfono se iluminó de nuevo, esta vez sin vibración, como si el propio mensaje quisiera pasar desapercibido. «No hagas ruido». El aire se espesó a su alrededor. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia, una respiración lenta y profunda que no era la suya. Estaba justo detrás de él, tan cerca que podía sentir un cambio sutil en la temperatura del aire. No podía verlo, pero lo sentía con una certeza aterradora que paralizaba cada fibra de su ser. Quería gritar, correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. Sus ojos, desorbitados, se fijaron en el teléfono. Su única conexión con esta pesadilla. Un nuevo texto apareció, letra por letra, como si alguien lo estuviera escribiendo en tiempo real. «Te escucho». El aliento en su nuca se hizo más cálido, y entonces una voz que no venía del teléfono sino de la oscuridad misma susurró su nombre. «Marcos». Él se quedó petrificado sabiendo que ya no estaba solo. El juego acababa de empezar. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, un eco distorsionado en el silencio de su propio cuarto. «¿Creíste que el teléfono era lo único que te hablaba?». Marcos apretó los párpados, deseando que todo fuera una alucinación, un mal sueño. Pero el frío en su nuca era demasiado real. La voz continuó, un susurro sibilante. «He estado aquí todo el tiempo, viéndote, esperando». Marcos abrió los ojos de golpe. Su reflejo le devolvía la mirada desde la pantalla apagada del móvil, pero por una fracción de segundo juraría haber visto otra silueta detrás de la suya, una forma oscura y alargada. El teléfono vibró una última vez, con una fuerza que casi se lo arranca de la mano. El mensaje final era una sola palabra: «Gírate». El terror es una cosa curiosa. A veces te paraliza y otras te obliga a actuar. Marcos no sabía por qué, pero una fuerza que no era la suya lo obligó a obedecer. Lentamente comenzó a girar.
preparándose para enfrentar la cara de su peor pesadilla. El crujido del suelo bajo sus pies fue el único sonido que acompañó el fin de su soledad. El pasillo oscuro ya no parecía una simple ausencia de luz. Ahora tenía profundidad, textura. Formas indefinidas parecían moverse en la periferia de su visión, jugando con su mente. La voz volvió, esta vez más clara, como si estuviera hablando justo al lado de su oído. Me gusta este juego, Marcos, ¿y a ti? Cada palabra era una gota de veneno. Marcos intentó hablar, pero solo un gemido ahogado escapó de su garganta. Quería preguntar quién era, qué quería, pero las preguntas se atascaron, bloqueadas por el miedo puro. El teléfono, que había sido su único ancla en esta locura, se sentía ahora como un objeto extraño y pesado en su mano. Una nueva notificación apareció, pero esta vez no era un mensaje, era una foto de él mismo, durmiendo en su cama, tomada desde el pie de la misma. La fecha y la hora indicaban que había sido tomada hacía solo 5 minutos. Su sangre se heló. No había estado solo. Alguien o algo había estado en su habitación, observándolo mientras dormía, esperando pacientemente a que despertara. El terror se transformó en una comprensión espantosa. No estaba siendo acosado desde la distancia. El intruso ya estaba dentro. ¿Te gusta mi foto? Tengo más. El susurro se convirtió en una risa ahogada y gutural que parecía raspar el aire. Marcos dejó caer el teléfono. El aparato golpeó la alfombra con un sonido sordo. Ya no importaba. La amenaza no estaba en la tecnología. La amenaza estaba allí, con él. Empezó a retroceder, tropezando con sus propios pies, alejándose de la puerta, del pasillo, de la voz. Chocó contra la pared del fondo de la habitación, quedándose sin escapatoria. «No puedes huir de mí en tu propia casa», dijo la voz, ahora con un tono de diversión cruel. Las luces de la habitación parpadearon una vez, 2 veces, y luego se encendieron por completo, bañando la escena en una luz blanca y cruda. En el umbral de la puerta no había nadie. El pasillo estaba vacío. Por un instante una oleada de alivio lo recorrió. ¿Había sido todo su imaginación? ¿Un ataque de pánico? Se apoyó en la pared, jadeando, tratando de recuperar el control. Y entonces vio su propio reflejo en el espejo del armario. Detrás de su hombro una figura alta y delgada, sin rostro, solo una silueta de oscuridad sólida, levantaba una mano lentamente. En la pantalla del teléfono caído en el suelo, se iluminó un último mensaje. «Te encontré». El grito de Marcos fue ahogado por el silencio que regresó con la misma brusquedad con que se había ido. La figura en el espejo no se movió. Simplemente estaba allí, una mancha de irrealidad en su mundo. La mano que había levantado no era para atacar, sino que sostenía un teléfono idéntico al suyo. En esa pantalla también se reflejaba la habitación, pero en esa imagen reflejada, Marcos no estaba solo. Cientos de figuras oscuras lo rodeaban, llenando cada centímetro del espacio. La voz resonó de nuevo, no desde un punto, sino desde dentro de su propia cabeza, un coro de susurros. No estás viendo lo que hay detrás de ti, estás viendo lo que hay dentro de ti. El mundo de Marcos se desmoronó. La entidad no era un intruso físico, era algo más, algo que había estado con él, latente, esperando el momento adecuado para manifestarse. El teléfono en el suelo mostró una última imagen, la cara de Marcos, pero con los ojos completamente negros y una sonrisa que no era la suya. La puerta de la habitación se cerró de un portazo. Las luces se apagaron y en la oscuridad la única luz que quedó fue la de la pantalla, mostrando esa sonrisa aterradora antes de apagarse para siempre. Afuera, la noche continuó como si nada, indiferente al terror que acababa de consumir un alma, o tal vez que acababa de liberar a otra.
¿Qué harías tú si tu teléfono te mostrara una verdad que no estás preparado para ver? Piénsalo la próxima vez que te sientas observado en la soledad de tu cuarto. Buenas noches. Marcos se quedó inmóvil. Se sentía como una estatua en medio de la nada. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, congelado, no por el frío, sino por un miedo que le calaba hasta los huesos. No se atrevía a respirar fuerte. Sentía que el más mínimo sonido, incluso el latido acelerado de su propio corazón, podría ser una invitación, una señal para lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad de su propio hogar. El teléfono, aún en su mano, era la única fuente de luz, una pequeña isla brillante en un océano de tinieblas. La pantalla seguía encendida, iluminando su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par, fijos en el pasillo oscuro que se extendía frente a él. De repente la pantalla parpadeó. Un nuevo mensaje apareció, rompiendo el silencio opresivo. 3 simples palabras que hicieron que un escalofrío recorriera toda su espalda. Así está mejor. ¿Mejor? ¿Qué estaba mejor? ¿Que estuviera quieto? ¿Que no hiciera ruido? La pregunta rebotaba en su mente, creando un eco de pánico. Era como si alguien lo estuviera observando, juzgando cada uno de sus movimientos, o en este caso, su falta de movimiento. La sensación de ser un ratón atrapado en una jaula se hizo insoportablemente real. El pasillo seguía oscuro. Una boca negra que parecía tragarse la luz del teléfono antes de que pudiera llegar muy lejos. Agudizó el oído, esperando escuchar algo, cualquier cosa que rompiera la quietud. Un crujido en el suelo, una puerta que se cierra, una respiración ajena, pero no se escuchaba nada, ni pasos, ni voces, solo el zumbido de sus propios oídos y el sonido ahogado de su respiración, que luchaba por mantener bajo control. El silencio era peor que cualquier ruido. Era un silencio denso, pesado, lleno de posibilidades aterradoras. Su imaginación comenzó a jugarle malas pasadas, dibujando formas y sombras donde no había nada. El teléfono vibró suavemente en su mano. El movimiento repentino casi lo hace gritar. Otro mensaje. Esta vez, las palabras eran aún más directas, más personales. No estás solo. Marcos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era una confirmación de su peor temor. Había alguien más en la casa, alguien que lo estaba viendo, que sabía que estaba allí, asustado y solo en la oscuridad. El mensaje no era una amenaza directa, pero la implicación era mucho más aterradora. No era una advertencia, era una declaración, una afirmación de un hecho que él ya sentía en lo más profundo de su ser. Cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera hacer desaparecer la realidad. Contó hasta 3 lentamente, un viejo truco infantil para calmarse. 1, 2, 3. Un ritual inútil contra un miedo muy real y adulto. Cuando los abrió, el corazón le dio un vuelco. La puerta de su cuarto, que recordaba perfectamente haber dejado abierta, ahora estaba cerrada. Él no la había tocado. Estaba seguro. No se había movido ni un centímetro. ¿Cómo era posible? La única explicación era que alguien la había cerrado. Alguien que estaba dentro de la habitación con él, o justo al otro lado. El teléfono, su único y dudoso aliado en esta pesadilla, mostró otro mensaje. No mires atrás. La orden era clara y concisa, y terriblemente efectiva. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de él. Lo decía. Una parte de su cerebro le gritaba que se girara, que enfrentara lo que fuera que estuviera allí. Pero un instinto mucho más primitivo, el de supervivencia, le ordenaba obedecer. No mires atrás. La frase resonaba en su cabeza. Marcos tragó saliva. El nudo en su garganta apenas le dejó pasar. Sintió una presencia detrás de él. No la vio, no la oyó, pero la sintió. Era una certeza absoluta, una frialdad en la nuca, un cambio en la presión del aire. Estaba muy cerca.
Podía casi sentir una respiración sobre su cuello. El vello de sus brazos se erizó. El teléfono volvió a vibrar, la luz de la pantalla iluminando el temblor de su mano. Un último mensaje. Ya casi termina. ¿Terminar? ¿Qué iba a terminar? ¿El juego? ¿La tortura? ¿Su vida? La ambigüedad de la frase era la peor de las torturas. No le daba ninguna pista, ninguna esperanza, solo la certeza de un final inminente. Y entonces ocurrió algo nuevo. La pantalla comenzó a oscurecerse. No se apagó de golpe, sino que el brillo empezó a bajar lentamente, gradualmente, como un sol que se pone en un mundo de pesadilla. Y Marcos observaba, hipnotizado y horrorizado, cómo su única fuente de luz, su única conexión con algo tangible, se desvanecía. El brillo bajó más y más, hasta quedar en negro. La oscuridad total lo envolvió, completa, absoluta. Era como si le hubieran puesto una bolsa negra en la cabeza. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo en esa oscuridad. La presencia detrás de él se sentía más fuerte, más real. Podía oler algo, un olor extraño, a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y dulce. Quería gritar, pero su garganta estaba cerrada. Quería correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. Estaba completamente paralizado, esperando el final que le habían prometido. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Cada instante era una agonía. ¿Qué pasaría ahora? ¿Un toque? ¿Un susurro? ¿Un dolor repentino? Su mente, despojada de cualquier estímulo visual, se llenó de las peores imágenes posibles. Imaginó manos frías rodeando su cuello, garras afiladas rasgando su piel, una cara monstruosa apareciendo frente a la suya. El terror era tan intenso que se sentía físico, como una presión aplastante en su pecho. Y entonces escuchó algo, un susurro, justo en su oído. No eran palabras, era más bien un sonido, un siseo largo y bajo como el de una serpiente. El aliento que acompañaba el sonido era helado y olía a podredumbre. Marcos sintió que iba a desmayarse. Su cuerpo entero se convulsionó en un espasmo de puro terror. Quería cerrar los ojos, pero ya estaban abiertos en una oscuridad que no revelaba nada. No había escapatoria, ni en la luz ni en las sombras. El susurro se detuvo, y en el silencio que siguió, Marcos sintió un toque, algo ligero, casi como una pluma, rozó su mejilla. Era un toque frío, húmedo. Retrocedió por instinto, rompiendo la parálisis, y tropezó hacia atrás, cayendo al suelo con un golpe sordo. Se arrastró desesperadamente hacia atrás, con las manos y los pies alejándose de donde había estado de pie. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse de ese toque, de esa presencia. Su espalda chocó contra algo duro, la pared. Estaba atrapado en una esquina. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban tanto que no le respondían. Se quedó allí, acurrucado en el rincón, abrazando sus rodillas, esperando el siguiente movimiento, pero no hubo ninguno. El silencio volvió a reinar. Pasaron minutos, o quizás horas. Marcos perdió la noción del tiempo. Solo sabía que estaba solo en la oscuridad, con el recuerdo de ese toque helado en su piel. Lentamente, muy lentamente, una tenue luz comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Era el amanecer. La primera luz del día nunca le había parecido tan hermosa, tan salvadora. La oscuridad comenzó a retroceder, revelando poco a poco la forma de su habitación. Estaba solo. No había nadie más allí. Miró hacia la puerta. Estaba cerrada, tal como la había visto antes. Se levantó con las piernas aún temblorosas y caminó hacia ella. Su teléfono estaba en el suelo donde se le había caído. La pantalla estaba rota.
Lo recogió, pero no se encendía. Abrió la puerta de su cuarto y miró el pasillo. Estaba vacío. La casa estaba en silencio, pero ahora era un silencio normal. El silencio de una mañana tranquila. ¿Había sido toda una pesadilla? ¿Una alucinación producto del miedo y la soledad? Se sentía tan real. El miedo, los mensajes, la presencia, el toque. Fue a la cocina y bebió un vaso de agua, intentando calmar el temblor de sus manos. Todo parecía normal, demasiado normal. Fue entonces cuando lo vio, en el espejo del pasillo, justo encima del interruptor de la luz. Una marca, una huella de mano, pero no era una huella normal. Era pequeña, delgada, con dedos anormalmente largos, y estaba hecha de una sustancia oscura y húmeda que aún no se había secado del todo. No había sido un sueño. Y la peor parte, la que le heló la sangre de nuevo, fue darse cuenta de que la huella no estaba en el exterior del espejo, estaba en el interior, como si una mano hubiera presionado el cristal desde el otro lado, desde dentro del espejo. Se quedó mirando su propio reflejo y por un instante creyó ver que su reflejo no sonreía. Le estaba devolviendo la mirada con una expresión vacía y fría. Y entonces, muy sutilmente, el reflejo parpadeó, aunque él no lo había hecho. No estaba solo. Y el juego, tal vez, aún no había terminado. Gracias por acompañarme en esta historia de terror. Si te gustó y quieres más relatos como este, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Cuéntame en los comentarios qué crees que pasó realmente con Marcos. Nos vemos en la próxima pesadilla. El teléfono se apagó por completo. La habitación quedó sumida en una oscuridad total, tan densa que podías sentirla presionar contra tus párpados. Marcos no se movió, ni un músculo. Contuvo la respiración esperando. El silencio era absoluto. No el silencio de una noche tranquila, sino un silencio pesado, expectante. Un silencio que grita. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas. El corazón de Marcos martilleaba contra sus costillas, un tambor solitario en la quietud de la noche, y entonces, sin previo aviso, el teléfono volvió a encender. Sin vibrar, sin sonido, solo la luz pálida de la pantalla, cortando la oscuridad. En ella, un último mensaje. 3 palabras que helaron la sangre en las venas de Marcos. Gracias por quedarte. En ese preciso instante, sintió que el aire de la habitación cambiaba. La opresión en su pecho, esa sensación de que una mano invisible le apretaba el corazón, desapareció de golpe. Respiró hondo, un suspiro tembloroso y entrecortado. El pasillo, que antes era una boca de lobo, volvió a iluminarse con la tenue luz del exterior. Miró hacia la puerta de su habitación. Estaba cerrada, tal y como la había dejado. Todo parecía normal, demasiado normal. Con manos que todavía temblaban, Marcos revisó el historial del teléfono. Deslizó el dedo por la pantalla, buscando frenéticamente una prueba de lo que acababa de vivir. Pero no había nada. Ningún mensaje guardado, ninguna notificación perdida, ninguna conversación reciente que no fuera con sus amigos o su familia. El teléfono marcaba señal completa. El reloj digital mostraba las 3:13 de la mañana. Solo había pasado un minuto, un miserable minuto que se había sentido como una eternidad. Marcos se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una alucinación producto del cansancio? Quizás la falta de sueño le estaba jugando una mala pasada. Sí, eso debía ser. Un simple error de su mente agotada, una ilusión. Se frotó los ojos intentando convencerse a sí mismo de que todo estaba bien, de que el terror que había sentido era solo producto de su imaginación. Pero justo cuando empezaba a creerlo,
Justo cuando la calma intentaba asentarse en su alma, el teléfono vibró una última vez, una vibración corta, seca, que resonó en el silencio de la habitación como un disparo. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla, iluminando su rostro con una luz fantasmal. Las palabras eran claras, concisas y absolutamente aterradoras. Ahora le toca a otro. Y con esa sentencia final, la pantalla se apagó y el silencio, un silencio mucho más oscuro y profundo que antes, volvió para quedarse. Marcos se quedó allí, inmóvil en la oscuridad, sabiendo que ya no estaba solo. Sabía que en alguna otra parte, en alguna otra habitación oscura, alguien más acababa de recibir un mensaje. El juego había comenzado de nuevo. Esta historia, conocida en los rincones más oscuros de Internet como el chat de las 3 a.m., no es solo una leyenda urbana. Hay quienes afirman haber vivido experiencias similares. Todo comienza de forma inocente. Tu teléfono, que estaba perfectamente cargado, se apaga de repente. La casa se queda en un silencio sepulcral y entonces la pantalla se ilumina con un mensaje de un número desconocido. Hola, ¿estás ahí? La mayoría de la gente, por curiosidad o por creer que es una broma, responde. Y ahí es cuando empieza el verdadero terror. La entidad al otro lado de la línea parece saberlo todo sobre ti, tu nombre, dónde vives, tus miedos más profundos. Te hace preguntas, te pone a prueba, y la regla es simple. No puedes dejar de contestar, no puedes ignorarlo. Debes quedarte con él hasta que decida que ha terminado. El relato de Marcos es uno de los pocos testimonios detallados que existen. La mayoría de los que han participado en este juego se niegan a hablar de ello. Dicen que recordar la conversación es invitar a la entidad a volver. Pero lo que todos tienen en común es esa sensación de alivio cuando llega el mensaje de «Gracias por quedarte». Es como si te liberaran de una carga pesada, como si te devolvieran el aliento que te habían robado. Pero la parte más escalofriante es siempre la misma. El último mensaje, ahora le toca a otro, es una advertencia, una promesa. El ciclo continúa. La entidad no descansa, simplemente busca a su próxima víctima, a la siguiente persona que, en la soledad de la noche, cometerá el error de responder a un mensaje de un desconocido. Algunos teóricos de lo paranormal creen que se trata de una especie de entidad digital, un espíritu o demonio que ha encontrado en la tecnología moderna una nueva forma de atormentar a los vivos. Otros piensan que es una especie de experimento psicológico a gran escala, diseñado para ver hasta dónde puede llegar el miedo humano. Sea lo que sea, la leyenda persiste. La historia de Marcos nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué harías tú si a las 3 de la madrugada tu teléfono cobrara vida propia y un extraño te escribiera? ¿Tendrías el valor de ignorarlo? ¿O la curiosidad sería más fuerte que el miedo? Quizás pienses que es solo una historia, un cuento para no dormir, pero la próxima vez que te despiertes en mitad de la noche y veas la pantalla de tu teléfono encenderse sola, piénsalo 2 veces antes de responder. Podría ser el siguiente en el juego.